Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La polémica propuesta del ministro de Defensa designado por el presidente electo Iván Duque, el expresidente del gremio de los comerciantes Guillermo Botero, sobre la necesidad de regular la protesta social no fue un disparate de novato. Tal vez hubo algo de impertinencia, tal vez una falta de articulación de quien encabezará uno de los ministerios más poderosos de todo el gabinete, el ministerio encargado de regular las fuerzas que imponen el orden por vía de la fuerza cuando es necesario. Y esto lo digo porque la historia del uribismo frente a la protesta social es larga y es tormentosa. Y no es una cosa de Álvaro Uribe, no es una cosa de Guillermo Botero, es una cosa del uribismo como un grupo de personas ideológicamente cohesionadas alrededor de unos principios donde prima el orden, en muchos casos al derecho de la protesta, por ejemplo. Para la muestra, incluso dentro del ala más moderada del uribismo, por ejemplo, la representada por el hoy embajador designado para ir a Washington, Francisco Santos, el tema de la protesta social es célebremente recordado. Los estudiantes, pues mire, yo les soy sincero, yo creo que aquí llegó el momento de decirle a los estudiantes y a todos los que se quieren tomar las vías, decirles ustedes protestan por fuera o van a enfrentarse durísimo con el brazo de represión legal del Estado. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen a los, les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo siguen y se lo llevan arrestado por interferir con una vía pública. A ver, y no es que Juan Manuel Santos no haya tenido una relación difícil con la protesta social, pero fue una relación muy distinta a la que había tenido el uribismo. En vez de ser una relación de choque, una relación de protesta ante la protesta, que en ocasiones llegaba a que el expresidente Uribe, el expresidente de la República, acusara a quienes bloqueaban vías, por ejemplo, de ser aliados de terrorismo, la relación de Santos fue a veces lejana, ingenuamente indiferente. El tal paro nacional agrario no existe. Y de la indiferencia, casi siempre el gobierno Santos pasó a la negociación, una negociación de la que varios sectores sociales extrajeron muchas promesas. En el paro de camioneros, en el paro nacional agrario, en el paro cívico de Buenaventura, en el paro del Catatumbo. Promesas y concesiones en el papel frecuentemente incumplidas en la realidad. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar en el gobierno de Iván Duque? ¿Fue prematura la posición de su ministro de Defensa, Guillermo Botero? ¿Botero fue malinterpretado? Y más allá de las preguntas, yo creo que ya hay algunas certidumbres. Durante la campaña presidencial, la mayoría de las organizaciones y los sectores sociales se alinearon con el candidato que iba en contra de Duque, Gustavo Petro. Iván Duque en su gabinete no cuenta hasta ahora con ninguna representación de un sector social. Muchas de las propuestas de Duque han generado amenazas de protestas anticipadas, como la erradicación obligatoria de cultivos ilícitos. Su sola posesión, esto desde sectores políticos, será motivo de protesta el próximo 7 de agosto. Por eso la pregunta de cuál es el marco legal vigente que le va a dejar Juan Manuel Santos sobre la protesta y cuál será la actitud del próximo gobierno frente a la protesta es un asunto tan potencialmente explosivo. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche en el estudio el senador del partido Cambio Radical, uno de los hombres que ha mirado aquí digamos, los dilemas que hay alrededor de la protesta social con más cercanía a través de su paternidad del Código Nacional de Policía, que regulaba muchas de estas acciones. El señor Germán Barón. Senador, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo al doctor Ricardo. Ricardo Ferro es representante a la Cámara del Centro Democrático, una de las nuevas caras de ese partido en el Congreso de la República, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, es experto en urbanismo, ha tratado de cerca los temas ambientales y mineroenergéticos que tanta protesta social generan. Ricardo, bienvenido, ¿cómo está? Daniel, un saludo para usted, para Germán y por supuesto para toda la audiencia.
A ver, y entonces antes de meternos aquí en el tema de la protesta social, yo les quiero preguntar, y como para chulearlo de una vez, el acontecimiento diario que tiene que ver con el caso Álvaro Uribe, Corte Suprema de Justicia. Creo que este será un motivo permanente de aquí a agosto, septiembre, tal vez. Esto dice hoy la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente. En virtud de la recusación de la defensa del senador Álvaro Uribe Vélez a los 3 magistrados de la Sala de Instrucción 2 por disposición legal y mientras se tramita dicho incidente, la Corte Suprema suspendió la actuación que adelanta contra él y contra el representante Álvaro Hernán Prada. Barón, ¿cómo ve el capítulo de hoy de la novela? Pues me parece que la Corte obra en consecuencia con lo que el marco legal impone. Ante una recusación, suspende el proceso y va a revisar las causales por las cuales el senador Álvaro Uribe considera que deben separarse del proceso al ser recusados. ¿Y eso significa? Parece que eso es el proceso lógico y normal que debe seguir. ¿Y eso significa que la fecha que había establecido la Corte de septiembre para su llamado se a indagatoria porque obviamente hasta que no se defina ese aspecto no puede seguir adelante, porque quienes van a hacer la indagatoria, presumo, van a ser las personas que han sido sujetas de esa recusación. ¿Y esa recusación quién la soluciona? ¿Los mismos magistrados dicen si se van a recusar o no? Sí, lo que pasa es que también aquí lo que hay que mencionar es que en todo este capítulo que hemos vivido en los últimos días, lo que está de por medio y lo que pues para mí es fundamental, más allá de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, es la defensa de la justicia. Aquí lo que está de por medio es el tema de la justicia en Colombia y lo que estamos buscando es que podamos salir adelante en un tema que ha sido un cuello de botella para el Congreso colombiano y un cuello de botella para el país, que es poder avanzar en el tema de justicia. Precisamente el Congreso anterior trató de sacar adelante una reforma a la justicia y ahora pues que viene todo este capítulo que no es diferente a todo lo que ha venido pasando, sí. Pues necesitamos nosotros también hablar de qué va a pasar con el tema de la justicia. A ver, representante, pero esa sí me la tiene que hilar más fina. ¿Qué va de el caso de Álvaro Uribe? El caso de Álvaro Uribe por 2 delitos puntuales llamado indagatoria a la reforma a la justicia en el gobierno de Iván Duque. A ver, Daniel, aquí no podemos seguir nosotros hablando de que puedan existir coletazos ni del cartel de la toga, ni de nada de esos temas que tanto daño le ha hecho a la institución como tal. Y aquí tenemos nosotros también que marcar un principio, porque nosotros no podemos decir que si hablamos de una justicia restaurativa, si vamos a hablar de un tema de posconflicto, donde vamos a tener un capítulo nuevo en la política colombiana, no podemos seguir hablando ni de que haya dudas de politización de la justicia, ni tampoco de judicialización de la política. Entonces, esos son temas importantes. Sí. Yo sé, Daniel, que de pronto es más fácil centrarnos en el tema puntual del caso de Álvaro Uribe Vélez, pero yo creo que tenemos que ir al tema estructural, y el tema estructural aquí es la justicia colombiana. Aquí lo que está de por medio es la justicia del país. No puede ser que para una parte del país está muy bien lo que está haciendo la JEP, sí. Pero para otra parte del país resulta que la JEP va por un camino mientras la justicia ordinaria va por otro. Barón, usted que está leyendo aquí en estas señales que me imagino nos mandan, ¿ustedes son muy disciplinados o esto es de su cosecha, no, esto es de su bancada? Esto es una opinión propia que tengo yo y que obviamente que a mí lo que me está preocupando es lo que viene pasando con el tema de la justicia. Yo, pues... Obviamente que con todo el respeto que tengo por las instituciones, por la misma Corte, yo lo que creo es que aquí hay un llamado que se está haciendo al Congreso de la República para que podamos avanzar en esa reforma a la justicia que quedó pendiente. A ver, yo entiendo que el presidente elegido, el doctor Iván Duque, propuso una reforma a la justicia. Reforma a la justicia que tenía como fundamento unificar las Cortes. Pero creo que atendió los llamados de muchos colombianos que hicieron una crítica a ese proceso. Sería entrar en una discusión institucional que le podría llevar 1 o 2 años fácilmente. De solo 4. De solo 4 que tiene.
Y en ese sentido él hizo una afirmación que a mí me pareció sensata. Se iba a sentar con las Cortes y a revisar de qué manera, de común acuerdo, logran esa discusión de fondo de la que habla el doctor Ricardo, solventarla. Porque la reforma a la justicia como tal nos lleva a una discusión que se nos vuelve interminable. Y en un país que tiene tantas necesidades, tantos problemas, volver a entrar en esa discusión institucional, lo que hace es casi que mandar al traste la mitad del periodo del presidente en esa discusión, cuando de común acuerdo se pueden llegar a ciertas medidas que la resuelven. Le doy un ejemplo de ello. El hecho de haber sustraído funciones electorales a ciertas cortes, por ejemplo en la elección del Contralor, fue el resultado de un acuerdo. Eso puede ser uno de los ejemplos de cómo se puede lograr, y entiendo que el presidente, cuando lo ve de esa manera, lo que habla es de lleguemos a acuerdos para mejorar la justicia sin que hablemos de cosas que la perturben. ¿Qué la perturba? Pues cuando le dicen vamos a hacer una sola corte. Pero eso y implicaría... él ya, entiendo, lo que yo le oí a él, que se había bajado de eso. Se baja. El tiempo dijo que se había bajado de eso en la reunión que tuvo, pero eso implicaría que el presidente de la República, Iván Duque, se sentara, entre ellos con el magistrado Barceló, que es el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Claro, tiene que hacerlo, porque es que son las instituciones. Que está siendo el recusado por Álvaro Uribe. Claro, sí, pero es que en esto... Una cosa es una cosa. Exacto, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Si él está hablando de un tema de orden procedimental, los temas de orden procedimental tienen un carácter público, son de orden público, sí, porque se supone que no van a una circunstancia particular, sino a mejorar la institucionalidad y la forma en que funciona. De esa manera, entonces, usted lo que tiene que entender es que el presidente, cuando se sienta con las Cortes, no habla de casos particulares, sino de la generalidad de los casos, de cómo agiliza justicia, que es a lo que yo entiendo que se refiere el doctor Ricardo. Claro, pero ustedes entenderán que una reforma a la misma Corte que podría estar juzgando al expresidente de la República, Álvaro Uribe, hecha por el gobierno uribista de Iván Duque, generará al menos algunos temores en algunos sectores que piensen que se va a hacer para ayudar al expresidente o para favorecerlo en esa investigación. Daniela, y el que está hilando delgado es usted. No, hombre. Y ahí lo que nos toca a nosotros decir es que aquí tiene que haber un acuerdo de todo el Congreso de la República, donde participe todo el Congreso de la República, y es una responsabilidad que tiene el Congreso de la República, como representante pues, del pueblo colombiano. Sí. Y si el Congreso no se pone de acuerdo, pues hombre, tocará acudir a otro mecanismo, pero lo que sí es evidente es que tenemos que avanzar en poder garantizarle a los colombianos que haya justicia. Tocará recurrir a otro mecanismo. Eso es un referendo. Un referendo, una asamblea constituyente o un mecanismo extraordinario. Estoy comenzando a sentir un principio de bullying acá, de matoneo. No, espérese, y eso... Pero Daniel, yo se lo digo porque nos veremos en 4 meses si hay referendo para ciertos temas. Cosa que me parece legítima, además, porque ese es un mecanismo que consagra la Constitución. Lo que pasa es que volvemos a la misma conclusión de la que les hablaba al principio. Nos metemos en un referendo y duramos otro año y medio en esto. Pero por eso, doctor Germán, es que también podemos avanzar en estos temas al interior del Congreso. Estoy de acuerdo, por eso es que creo que cuando él afirma que hay que charlar con las Cortes y desiste de su idea de una reforma constitucional para modificar la justicia, acude a ese principio teniendo en cuenta que ya se han dado algunos pasos que las mismas Cortes han venido aceptando de buena gana. Sí. Hay un tema ahí fundamental, y es el tema de cómo nosotros tenemos que garantizar que esas posibles equivocaciones que se pueden presentar en la justicia no se sigan presentando o no vayamos a caer en ellas. Mejor. ¿A cuáles posibles equivocaciones se refiere? Cuando una persona inocente, cuando un juez se equivoca, o un magistrado frente a una persona inocente... Estamos hablando de... ahora volvimos al caso del expresidente Uribe. No, estoy hablando en términos generales. Yo no quiero tocar temas en particular por lo mismo que hablaba ahorita el doctor Germán. Estamos hablando del tema de la justicia como tal. Pero es que estamos hablando del tema de Uribe en particular. Claro, pero tiene como punto de partida el tema de cómo es de grave cuando hay un error de un juez o un magistrado frente a una persona inocente. Ese tipo de errores lo que nos ha demostrado la historia es que no se pueden resarcir.
ese tipo de equivocaciones no hay una forma de resarcirlas. El daño que se le genera a la persona, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a las personas cercanas, esos daños no se pueden resarcir. Por eso hay que tener tanto cuidado con propuestas como las cadenas perpetuas, incluso con las penas de muertes que son tan populares. Y por eso también es que hay que avanzar, como dice el doctor Germán, en un acuerdo que podamos nosotros garantizar que no solamente tenemos una JEP que genera credibilidad, sino que también tenemos una justicia que va a generar todas las garantías, toda la confianza y toda la tranquilidad para todos los colombianos. Mire cómo empezó la cosa y cómo terminó. Creo que eso dice algo de tal vez cómo va a avanzar la discusión pública alrededor del caso puntual del expresidente Álvaro Uribe y el caso general de la reforma a la justicia. ¿Por qué 4 meses para el referendo? No. Usted dijo que en 4 meses podríamos ver. Excúseme. En 4 meses porque pienso que esa es una de las formas, si van a utilizar ese mecanismo, que empezaría a funcionar antes de 4 meses, pero demora por lo menos la mitad del periodo presidencial. Ok. Vamos al otro tema y es el tema de la protesta social que de alguna forma se hace vigente hoy especialmente, no solamente por los comentarios del ministro designado Botero, sino porque hoy el ministro del Interior firmó un compromiso para firmar la próxima semana, eso es lo que dice, un protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica. Este ha sido un paso, esto es un documento que ahora ustedes me van a explicar qué tipo de fuerza de ley obligatoriedad tiene, que ha recibido oposición fuerte de los gremios, del Consejo Gremial, que parece ahora el Consejo de Ministros, del el presidente electo Iván Duque. Les voy a poner, para devolverme un poquito, este es simplemente un poco la cuña de las que nos agarramos hoy, lo que dice el ministro designado Guillermo Botero de Defensa acerca del tema de la protesta social. En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Eso fue en el Foro Concordia, el mismo lugar donde fue hecha pública su designación por el presidente electo Iván Duque. Y, a ver, yo no lo vi leyendo nada. ¿Usted cómo interpreta esa salida que generó mucho ruido el día de su designación? En todas las discusiones yo creo que se precipitan quienes sin conocer los textos de una vez critican una propuesta. Y se lo digo porque siendo ponente del Código de Policía hubo una discusión muy álgida con respecto a lo que era la protesta social, que es un derecho constitucional que no requiere autorización para ser ejercido y que obviamente debe ser modificado solo por leyes estatutarias. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ley especial que requiere una mayoría calificada para poder modificar cualquier marco jurídico al respecto. Cuando se hizo el Código de Policía, yo planteé que en cuanto a la protesta debía tomarse algún tipo de medidas frente a temas que afectan al resto de los colombianos. ¿A qué me refería? No es necesaria la autorización, no es necesario que se notifique a nadie para que se pueda ejercer el derecho a la protesta, pero sí se debe avisar a una administración, por ejemplo. Y casos existen muchos. Tal vez el más simbólico que yo exponía en esa época era el del caso de una niña que en Suba desaparece un día, su familia con algunos vecinos hacen una manifestación en Transmilenio a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, colapsa el sistema, 800.000 colombianos o bogotanos que viven en ese sector no pueden llegar a sus labores ni a su trabajo. Y obviamente ese es un ejemplo que muestra que tampoco se puede hacer un uso excesivo de la protesta. Se puede hacer,
pero se debe avisar a las administraciones para que puedan tomar medidas que permitan que exista la protesta, pero que conviva la persona con unas circunstancias que le permitan desarrollar sus actividades. Ahí está el gran dilema de la protesta ahí estaba el gran social. dilema. Entonces me decía, no, es que usted lo está restringiendo. Le dije, la notificación a la administración para que tome medidas, por ejemplo, sobre el tráfico, no es ninguna restricción, porque nadie les está pidiendo que esperen una autorización, nadie está pidiendo que hagan una notificación. Lo que están pidiendo es que les avisen. Usted no puede, por ejemplo, en ese caso que yo le mencioné, que no he dicho en qué terminó, a las 6 de la tarde la niña apareció, se había ido con el novio. Y entonces todos los demás bogotanos que sufrieron ese colapso tuvieron que pagar el costo de ¿qué? ¿De algo que fue excesivo? Yo creo que sí. Entonces, es obvio que es un derecho constitucional, no requiere autorización, debe seguir en esas condiciones, sí, pero sí requiere unas normas adicionales que permitan que no se haga un uso abusivo de un derecho que perjudica a los demás. ¿Usted no se escandalizó con las palabras de Guillermo Botero? Pues es que no he visto ni siquiera el texto, entonces no entiendo cuál es el escándalo, porque es que aquí ya no se puede hablar de absolutamente nada sin que la gente considere que se le está violando un derecho sin saber qué es lo que se va a regular. No sabemos si él va a decir, hombre, no requieren autorización, pero tendrán que decir 24 horas antes para desviar el tráfico, por ejemplo. O dos, sí, ¿por qué no preservar? Me imagino que él en su condición de presidente de FENALCO también representa una serie de comerciantes que sufren los desmanes de muchas de las protestas que cuando se exceden causan unos daños que a un colombiano que también tiene derecho a ejercer su actividad nadie le repara. ¿Dónde está la gente que le paga a quien le rompen los vidrios, a quien le saquean un negocio? Y esas son condiciones en donde la protesta debe tener todas las posibilidades de llevarse a cabo, pero también hay que tomar medidas para evitar que otros colombianos salgan perjudicados. Sin embargo, y creo que la sensibilidad sí estaba ahí. Me tengo que ir a comerciales ahora que regresemos. Simplemente voy con usted, Ricardo. Déjeme, vamos al corte de comerciales. Voy con lo que usted tenga que decir y con una especie de aclaración que hizo el presidente electo Iván Duque a su ministro designado Guillermo Botero. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, esta noche regresando a lo que será un tema álgido durante el gobierno del presidente Iván Duque, la protesta social, un mecanismo de oposición que ya anticipa la oposición será utilizado de manera prolífica, así lo recibirán el próximo 7 de agosto. El ex candidato presidencial, hoy senador Gustavo Petro, anuncia ya una protesta que fue notificada al alcalde de la ciudad de Bogotá aquí en el día de la posesión. Hablábamos acerca de lo que había dicho Guillermo Botero ya hace algunos días que generó tanta preocupación en varios sectores de la opinión, Ricardo. ¿Y usted qué quería añadir ahí? No, yo simplemente quería añadir que no hay por qué generar todo un rollo en torno a este concepto como tal, por lo mismo que explicaba ahorita el doctor Germán Barón, porque es que lo primero que tenemos que sentarnos a analizar es que aquí puede existir una colisión de derechos, y al existir una colisión de derechos lo mínimo que tiene que hacer el Estado es reglamentarlo para que tengan derecho los que quieran protestar, pero tenga también derecho el resto de la sociedad y que no se atropelle por los unos a los otros, sino que se puedan ejercer ambos derechos. Pero déjeme ahí, porque tengo, en esta mesa no hay nadie que pero yo quería social. Terminar con algo que encontré. Que el sector social, porque suena como si no fuéramos del sector social. ¿Usted es del sector social? Yo también defiendo al sector social, claro. Y es que esa es una discusión en la cual... A ver, voy a picar su anzuelo, pero hábleme de su sector social. Y el presidente Iván Duque ganó con 10 millones de votos. Es imposible que no tenga sector social. Todas las personas que utilizan, por ejemplo, un transporte público de estratos 1, 0, 2, que no pueden llegar a sus labores por cuenta de una protesta injustificada, o que no pueden llegar a sus labores por cuenta de algo pero son sectores organizados, sindicatos, organizaciones. No, ese es el ciudadano del común que no debe pertenecer a ninguna institución y sindicato. ¿Quién dijo que los sectores sociales son solo los sindicatos? Son aquellos colombianos pero son los sectores sociales que no pertenecen a esa institución. Hay sectores en Colombia sociales organizados. Claro, y tienen todo el derecho y estamos de acuerdo, como lo dice Ricardo. Y cuando han protestado, han recibido... digamos que una represión que en ocasiones ha causado, varias ocasiones, la muerte de personas. Claro. Es decir, aquí hay unos antecedentes que no son unos antecedentes de armonía y de inocencia en la protesta social. La protesta social, cuando se ha ejercido, ha causado la muerte de personas.
generalmente de quienes están protestando por parte y en varias ocasiones de desmanes de la fuerza pública. Y afectaciones a bienes inmuebles y afectaciones a personas, no solamente la muerte, sino afectaciones a personas. Y todas estas afectaciones son las que se deben evitar, porque el Estado debe garantizarle tanto a los unos como a los otros sus derechos. Entonces no es para asustarnos por el tema de reglamentar la protesta social. Pero usted entiende social. por qué ellos podrían sentirse asustados, porque ya están asustados con lo que hay y dicen, me van a poner una ley adicional que va a fortalecer a las fuerzas del orden público que vienen a oprimir mi protesta. En eso no nos pueden tergiversar una opinión, y es, primero, condenable cualquier tipo de exceso, desde el que es una lesión mínima, sí, y con mayor razón cuando se causa la muerte. La muerte debe ser sancionada y aplicada a la ley con toda la rigurosidad a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que la provoque, porque una protesta nunca es óbice para permitir que la fuerza se exceda. Sí. Esa es una primera condición. La segunda es la proporcionalidad. Por eso entiendo yo que los señores del ESMAD no tienen armas de fuego, porque tienen unas condiciones que les permiten repeler ataques. Pero yo en eso que en Tumaco, por ejemplo, no lo entiendo y lo condeno, y no estoy de acuerdo, y por eso digo que debe aplicarse la ley con la mayor rigurosidad, porque un derecho constitucional como la protesta no puede dar lugar ni a lesiones ni a muertes, menos aún, y son condenables y deben ser sancionadas con toda la rigurosidad. Pero eso es un extremo del tema. El otro es, tiene que haber la posibilidad de que el resto de colombianos también tengan salvaguardados sus derechos. Ricardo. No, de acuerdo. Y vea, yo hace rato estoy que le menciono un tema de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sí, que entró, que está muy interesada en la firma de este protocolo de coordinación de acciones de respeto. Las directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales admiten las reglamentaciones de la protesta. Y entonces a ustedes les gusta este protocolo que está firmando el Ministerio del Interior, hoy que firmó un compromiso de firmarlo la próxima semana, que el Consejo Gremial ahí nos devolvemos a la forma y el fondo. O sea, una cosa es que estemos de acuerdo en que haya una reglamentación de la protesta y otra cosa es cómo va a ser el contenido de esa reglamentación. Entonces déjeme aquí poner, porque aquí entramos un poco más en la minucia y aquí hay dos abogados. Yo se lo pongo en sentido jurídico. Empecemos y ayúdeme con esto. El derecho de la protesta artículo 37 de la Constitución. Constitucional. Ponme el artículo 37 de la Constitución a ver lo que dice. Y aquí lo que estamos buscando es preguntas y respuestas más acerca de cómo balancear el derecho de quien quiere protestar a los derechos de los demás que se van a ver afectados por esa protesta, básicamente. Y entonces dice la Constitución: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Esto trató de hacerlo, los límites al ejercicio de este derecho, el Código Nacional de Policía, sí. Y lo hizo, por ejemplo, con dame el de protesta Código Policía, que tengo acá con artículos como este, que buscaba poner algunos límites, algunas cosas que parecen muy razonables. En el artículo 53, ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos. Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta. Eso quedó en el Código de Policía. Sin embargo, la Corte Constitucional opinó lo siguiente al respecto. Y ahí me puedes dar el de Constitución. Y entonces aquí resolvió en una decisión la Corte Constitucional declarar inexequibles este artículo que les acabo de leer del Código de Policía y más o menos 20 más. Porque por una razón que yo expuse cuando fui ponente en la plenaria del Senado. Y entonces déjeme tiene que ver con lo siguiente. Por la violación de la reserva de la ley estatutaria. Exactamente. ¿Qué es la reserva? Los efectos de la anterior declaración de inexequibilidad se difieren hasta antes del 20 de junio de 2019. ¿Qué quiere decir eso en términos comunes? Que la Corte Constitucional entiende que la ley puede reglamentar la protesta, que es un derecho de rango constitucional, pero que el procedimiento que utilizó el Congreso, y en eso hay una constancia que yo dejé explícita, yo les dije, saquemos el capítulo de la protesta para que sea tramitado por medio de una ley estatutaria como lo consagra la Constitución, y la plenaria, sin embargo, solo para repetir, lo quiso aprobar en esas condiciones. Es sí una ley que necesita unas mayorías más altas. Una mayoría calificada. Quiere decir que queda aprobada por la mayoría de los miembros que conforman
50 más respectiva una en el caso del corporación. Senado. Exactamente. Y además tiene control automático de la Corte Constitucional Exactamente. antes de entrar Sí. en efecto. Es decir, es una Entonces, ley más poderosa. todo eso digamos. lo que permite es que cuando se modifica un derecho de tanta trascendencia como el de la protesta, se requieran condiciones especiales. Por eso habla la Corte Constitucional de la reserva. De esa reserva yo hice mención cuando estaba en la plenaria, pero mis colegas dijeron, no, vamos a tramitarla porque es un código y lo vamos a hacer así. Sin embargo, cuando usted lee el artículo de la Corte, Sí. perdón, de la Constitución, encuentra que la ley puede tomar ciertas decisiones. Es más, expresa de manera casuística una. ¿Cuándo? Cuando no se torne pacífica, la podrá disolver. ¿Y por qué lo hace? Porque la Constitución y la Corte entiende que, y la Asamblea Constituyente entendieron en un momento dado algo que decía Ricardo al principio, es una colusión de derechos. Entonces usted no puede pasar simplemente por el derecho, por encima del derecho de los demás. Yo no puedo decir, yo tengo derecho a la protesta y puedo ir tomando Sí. por mi mano acciones que no me corresponden. Daños, agresiones. Cerrar Transmilenio. Pero entonces volviendo a la noticia de hoy, al protocolo que firmó el ministro que se va a firmar la próxima semana. Yo soy de la tesis de que un protocolo no tiene la fuerza jurídica porque si la Constitución establece que es una ley de orden estatutario, mal podría un decreto del presidente ir a regular algo que tiene una votación Sí. especial y que le corresponde al Congreso. Ricardo. No, yo quería agregar con respecto al tema de la protesta que en este tema también, por ejemplo, se pueden presentar o se van a presentar seguramente no solamente las protestas que están anunciadas para el 7 de agosto, sino en los días siguientes va a haber protestas y va a haber protestas por situaciones que son anteriores al gobierno que arranca el 7 de agosto. Sí. Entonces, en esas protestas que vamos a tener muy seguramente, le pongo un ejemplo. En el tema del arroz, por ejemplo, mi departamento, que es un departamento arrocero. Pues que del Huila. Del Tolima, del departamento del Tolima, que es un departamento donde somos uno de los mayores productores de arroz en el país. Ahí ahorita nos vamos a encontrar o nos estamos encontrando en plena cosecha arrocera que arrancó hace unos días y va hasta mediados de octubre aproximadamente. Nos vamos a encontrar con unas disposiciones y con una situación muy difícil para el sector arrocero. Entonces va a ser muy factible que el sector arrocero vaya a protestar. Entonces la pregunta que uno se hace ahí es, teníamos para ahondar Pero sigamos en esta. ¿Y cómo va a protestar el sector arrocero? Por ejemplo, a eso voy yo. ¿Quiénes van a protestar y cuáles son las razones que los llevan a esa protesta? ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a cerrar la vía? Hombre, muy seguramente va a ser una de las situaciones que se podría llegar a presentar. ¿Pero y por qué cierran la vía los arroceros? Vea. Porque si no cierran la vía, porque si ellos hacen una protesta y ponen pancartas al lado de la vía mientras pasan los camiones de todo el mundo, ¿qué va a pasar? Sí, vea, pero yo a lo que voy con La el tema protesta del... Que nadie les para bolas. Claro, por eso la es un protesta mecanismo de presión social. tiene que servir para generar un llamado de atención en la sociedad. Entonces uno lo entiende cuando dicen, los señores maestros, con todo el derecho, hicieron una marcha, creo que el jueves, Sí. por la 26, cerraron unos carriles. Tienen todo el derecho de hacerlo, porque como usted bien lo dice, si se paran al lado de la vía con unos carteles, pues eso no logra ningún efecto. Es tal vez ese colapso, pero por lo menos un colapso programado, el que permite que llamen la atención, si usted quiere ponerlo en esos Claro, términos. pero entonces, por ejemplo, el paro cívico de Buenaventura. Los sectores sociales de Buenaventura viven en el puerto más importante del país. Al mismo tiempo, a la gente la están picando en unas casas porque hay un fenómeno de criminalidad. Sí. Los servicios públicos son totalmente insuficientes y viven de un lugar donde sale la mayoría del Producto Interno Bruto de exportación. Pues cierran la vía y cierran el puerto y el Congreso de la República legisla para que el paro cívico sea reconocido. Hombre, Daniel, claro. Daniel, pero el tema que yo le he estado ahorita expresando que no me dejó terminar, a donde quiero yo llegar, es que muchas veces la protesta per se no va a solucionar los problemas y que en todo caso hay unas instancias en las cuales líderes sociales, que los líderes sociales sí. no se puede adueñar nadie de los líderes sociales porque hay líderes sociales que tienen diferentes
bueno, ideología y pertenecen a diferentes partidos políticos, hombre, estos líderes sociales hoy en día tienen unas instancias en las cuales también pueden participar. Pero entonces llegamos nosotros a la protesta social como tal, y yo le ponía el ejemplo de los arroceros. Nos vamos a encontrar con que el problema de fondo en lo que tiene que ver con el arroz, por un lado, son unos problemas estructurales que tienen que ver con adecuación de tierras, con que los terrenos no tienen agua, con que tenemos una dificultad en lo que tiene que ver con la sobreproducción de arroz del año anterior, con todos esos programas del Estado de Colombia Siembra, pero que no llevaron a Colombia Vende, y un montón de problemas que tiene adicionalmente a que la plata que había para el subsidio de almacenamiento que teníamos que tener este año se gastó pero inicialmente. Entonces, todos esos problemas, ¿pero a dónde voy yo, Daniel? A que todos esos problemas queremos resolverlos mediante la protesta social. Y mi pregunta es, ¿esa protesta social a dónde nos va a llevar? Usted al principio del programa, usted hablaba de cómo había enfrentado a Juan Manuel Santos el tema de las protestas de una manera diferente. ¿Cuál fue esa manera en que enfrentó Juan Manuel Santos estos problemas? Pues vea usted en lo que metió al sector del arroz. Entonces, que llegó a los que perdieron el año pasado en el tema del arroz, este año cogió los 50.000 millones de pesos o 60.000 millones que había precisamente para el subsidio de almacenamiento y los repartió entre ellos. Señor, entonces, me voy a la pausa. Los arroceros se lo agradecerán. Saludos a la gente en el departamento del Tolima. Ya voy a la pausa, ya regresamos. ¿Qué tanto protestan los colombianos? Hoy hablando acerca de la protesta social, de la manera de regularla. Salimos a la calle a preguntarle a la gente y esto es lo que dijeron. ¿Alguna vez has salido a protestar? Sí, por lo de los toros. Sí, fue en el colegio porque lo iban a volver público. Por las alzas del transporte, las alzas de la situación económica. No, siempre se ve que salen a las protestas y nunca sucede nada. No, nunca, no me gusta. Protesta uno y se vienen todos y se forma el escándalo más berraco. O sea, a la universidad salí con temas que nos tocaban. No he tenido necesidad de protestar pronto, o la conformidad de uno mismo. Sí, varias veces. Yo soy docente por el incumplimiento de todos los derechos. ¿Qué opina de la propuesta del próximo ministro de Defensa de regular la protesta? Uno como ciudadano tiene derecho a la protesta. Entonces me parece que ya viene como el gobierno ya como dictador. Cuando hicieron el paro de profesores el año pasado, entonces obviamente nos unimos los colegios de todo el sector y fuimos a acompañar a los profesores. ¿En Colombia protestamos mucho o nos hace falta protestar más? Pienso que nos falta protestar de la manera adecuada. Nos hace falta protestar más porque por eso es que estamos aquí. Nos hace falta protestar más. Como que todos los colombianos como que omiten muchas cosas y no protestan porque, ay no, pues que este no lo hace y tampoco lo hago. Entonces como que todos toman en mala situación. Yo creo que nos falta unirnos más. Si fuéramos más persistentes en el tema, podrían llegar a servir. Somos como muy irónicos, ¿no? Porque ya como que vamos a habilitar esta calle para que pasen a protestar y por todas hacen protestas. No, hay que exigir nuestros derechos porque nos tienen olvidados. Protestamos demasiado. Deberíamos buscar como otros medios para llamar la atención del Estado. ¿Usted ha salido a protestar alguna vez, senador Barón? Bueno, salí en una convocatoria que se hizo contra el secuestro, otra contra... El 4 de febrero. El 4 de febrero, sí señor. ¿Y una protesta estudiantil? Contra las FARC hace muchos años. Con los sectores sociales que usted también representa. Claro. Usted además de los arroceros... Yo no he salido a protestar con los arroceros, pero sí he salido a protestar. Oye, usted está muy montador, Daniel. Yo creo que hay que preocuparse un poco también por la provincia, Daniel. Hay que jalarle también al tema de la provincia y el tema también de ese país agrícola que a veces, pues que hay muchos televidentes que también están pendientes de ese país agrícola. Y precisamente ese país, y es que ahí yo entiendo que desde Bogotá es muy fácil decir, es que usted no puede cortar el derecho a que la gente transite en las vías, porque ese es el derecho de todos con una protesta. Pero si usted tiene unas personas en el Tolima con un problema muy grave porque no pueden sacar su producción de arroz y nadie va a venir a ayudarlos si usted no tapa la vía. Hombre. Por eso la protesta tiene una condición constitucional, porque no se le puede negar a nadie y eso hay que defenderlo.
no va a ser posible que le resuelvan temas a personas que están en sitios alejados o personas frente a las cuales el Estado les ha incumplido de manera reiterada. Claro, pero ¿y usted está infringiendo la ley? Por eso, no la está infringiendo. Si usted tapa la vía. Porque si usted lee el artículo sobre la protesta, mientras la gente lo haga pacíficamente, podrá hacerlo siempre. Y por eso es que la ley permite que cuando se exceda, se pongan límites. Ese es el límite que pone la ley estatutaria. Y entonces, en ese sentido, uno no puede limitar un derecho de rango constitucional. Yo estoy de acuerdo con eso, pero tampoco puede irse a afectar otros derechos. Y en ese caso que usted menciona, no en el de Bogotá tiene una razonabilidad, pero es que no, el país no, ahí sí como dice Ricardo, no es solo Bogotá, son los departamentos en donde tienen problemas muy graves, problemas de luz, de violencia, de miles de problemas, y no los atienden. Entonces, la única forma a veces es salir a hacer una protesta en una vía, eso está permitido, pero las condiciones las da la misma ley y la misma Constitución. Entonces, vuelvo y reitero lo que decía al principio, hay que mirar qué es lo que se propone. Y miren una frase corta simplemente. Nos alarmamos por el tema de la regulación de la protesta. Por lo que nos debemos alarmar es por el desconocimiento de la protesta. Eso sí es grave. Ahorita cuando se acabe este gobierno se va a dejar de desconocer la protesta, que es en el escenario en el que estábamos. Desconocer los acuerdos. Es decir, que los paros no existen, es decir, que aquí no pasa nada, que montarse en un helicóptero y ver allá a la gente como si fueran hormigas. El tal paro agrario no existe. Dicen que costó, ¿qué? 1 punto del Producto Interno Bruto ese año. Entonces, hablábamos de este protocolo que firmó, el compromiso de firmar este protocolo que hizo el ministro del Interior, Guillermo Rivera, que ya no se va a Chile, me dicen, o si se va a Chile de embajador de Duque. No sé qué decisión habrá tomado el gobierno. Pues. ¿Qué es lo que dice los puntos álgidos? Y aquí solo saco algunos. Entonces, yo sobre nombramiento no hablo. Entonces, por ejemplo, tiene unas definiciones que pueden ser polémicas. Respeto y garantías de derechos pueden ser ambiguas, además. Está encaminada a impedir que se vulnere la protesta pacífica. Asimismo, se deberán garantizar los derechos humanos de quienes no participan en la protesta. Esa es una de las definiciones, no sé, podría ser más clara, es bastante ambigua y tiene unos enfoques, en el capítulo de enfoques, que pueden ser problemáticos. Enfoque pro mujeres, enfoque de adopción de medidas que garanticen el reconocimiento de las mujeres. Cualquier decisión relacionada con las medidas adoptadas sobre su derecho a la manifestación y movilización debe ser concertada con las mujeres. Estos son solo 2 muestras de un documento de más de 20 páginas que tiene... y surge como parte del acuerdo de paz con las FARC, ¿cierto? Esa es una de las consideraciones que tiene en cuenta y que ha generado muchas inquietudes en los sectores privados del país. Daniel, yo devolviéndome un poquito al tema que se estaba tocando ahorita sobre lo que pasó precisamente con el Código de Policía, yo creo que un tema de estos debe tratarse precisamente en el Congreso. Y es ahí donde están representados todos los sectores, estamos representados todo el país, y es ahí donde debe discutirse precisamente el tema de la protesta social. Perfecto. Me voy a la pausa, me queda un último bloque, ya regresamos. Apenas una semana antes de dejar el poder, no una semana, unos días antes de dejar el poder el presidente Juan Manuel Santos. Esto es un compromiso de La Habana, es un compromiso con Naciones Unidas, es un compromiso con las declaraciones de derechos humanos que ha firmado el gobierno, pero es un compromiso que opinan carece de fuerza de ley. Entonces, ¿por qué toda la anticipación y la oposición si se va a caer fácilmente después? No sabría con fundamento en qué facultades el presidente lo está expidiendo, si sea resultado de alguna condición del proceso de paz. Pero sí creo, como lo dice Ricardo, que el escenario natural es el Congreso, donde están representados todos los sectores y donde deberíamos asumirlo, pero dentro del contexto constitucional, como una ley estatutaria. No sabemos si el protocolo es generoso, si restringe, si es más generoso, no sabemos qué contiene. Son 20 y pico de páginas, usted le ha echado una mirada al protocolo. Tiene muy preocupado el Consejo Gremial, mañana anuncian una rueda de prensa por la mañana, ya hay una carta de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, al respecto, rechazando, dice que crea nuevas instancias, que hace desarrollos novedosos en un protocolo que ni siquiera sé si es un decreto o no.
¿Me permite hablar del tema rural un segundito? ¿Usted va a hablar de los arroceros? No, claro no, que no. sí, señor. ¿Él va a liderar el paro? ¿Usted quiere evitar el paro? El gobierno anuncia al presidente Santos, que va a presentar la reforma rural integral. El gobierno de salida. Lo anunció el 20 de julio, a 15 días de salir. La va a presentar además con mensaje de urgencia. Yo creo que ese es un tema que debe presentar el nuevo gobierno. Y ese es un tema en el cual el Congreso debe tener el tiempo suficiente para estudiarlo. Entonces, ahorita pasa algo similar con lo que usted me menciona con respecto al tema de la protesta. Estos son temas que se deben estudiar a fondo y que lo que debe haber es garantías. Y lo que debe haber en el fondo es que la gente se sienta que se expide una ley justa. Porque volvemos al principio de hoy, aquí lo que está de por medio es la justicia, Daniel. Es la justicia lo que está de por medio. ¿Quiere que volvemos al tema del expresidente Uribe? Para empezar, el tema de la justicia, ¿sabe qué? Y yo sé que me queda muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de decir esto. Esta es una información muy preocupante que sale de la Defensoría del Pueblo acerca de los niveles, y hablando de lo rural, de los niveles de inestabilidad en las regiones. En el primer semestre del 2018 fueron desplazadas forzosamente en Colombia 17.825 personas. Esta cifra es superior a lo registrado en todo el año 2017, cuando fueron desplazadas 12.000 personas, la mayoría en el Catatumbo. Este es Juan Carlos Garzón, es experto en temas de seguridad y narcotráfico, son datos de la Defensoría del Pueblo. Esto se suma, obviamente, él menciona en Catatumbo a la masacre, que hoy ya deja a 9 personas asesinadas en el Tarra, en norte de Santander, incluido a un jefe de una junta de acción comunal, y al menos, entiendo yo, 2 desmovilizados del partido FARC. Va a estar duro este año. Va a ser muy complejo porque mientras los sectores que estaban copados por las FARC no sean asumidos por el Estado, quienes van a retomar lo que eran rutas de narcotráfico, cultivos ilícitos, van a estar en una batalla permanente con masacres, con asesinatos, como ha sucedido en muchos otros sectores del país, por cuenta de apropiarse de esos sectores ilegales. Y esos sectores ilegales solo se acaban de una manera, con inversión del Estado primero, y con una presencia del Estado, porque esa violencia también es el resultado de condiciones deplorables desde el punto de vista social, y segundo, por la poca presencia de autoridad del Estado, porque quienes están en esos sectores comandando y quienes están de alguna manera dando órdenes son sectores al margen de la ley, bien sea guerrilla, disidencias o simplemente narcotráfico. Y sobre eso, tal vez ahí Guillermo Botero, aunque haya sido malinterpretado, empezó como por el lado que no le tocaba, como que nos mandó a una discusión que tuvimos hoy, que no es tan propia un poco de los retos grandes que va a enfrentar. El tema del narcotráfico, el tema del consumo de drogas, ya no solamente somos exportadores, sino se ha aumentado el consumo interno muchísimo en el tema de las drogas y se ha aumentado los cultivos ilícitos, más de 200.000 hectáreas. Tenemos también que coinciden esas zonas donde se incrementa precisamente en los cultivos, coinciden con el aumento también de homicidios en todas esas áreas. El tema del narcotráfico es uno de los principales problemas con los que entrega el país. El tema de la protesta va a ser clave, ya está anunciado, protestas de las organizaciones de familias que se dedican al cultivo de la coca, los cultivos declarados ilícitos, como nos dicen ellos. Se me acabó el programa, me queda solamente un momentico para mostrarles este hashtag que fue tendencia anoche. Me parece una iniciativa muy bonita que nos hace pensar en otras cosas por las que también somos únicos los colombianos. Esto es Enredados. No sé si lo vieron anoche, el hashtag era spam de aves de Colombia. Colombia es el país del mundo con más biodiversidad y más especies de aves. Y hubo un spam de aves anoche de Colombia, estuvo muy bonito. Este es un producto de exportación. Señores, ¿cuál es su ave favorita? El cóndor me gusta mucho. El cóndor. ¿Usted tiene? No tengo una ave favorita.
Iba a decir algo de arroz, no. Muchas gracias, Ricardo. Usted es muy montador, Daniel. Ricardo, muchas gracias por estar aquí por primera vez y seguramente lo veré cuando hablemos de temas ambientales. Senador Barón, bienvenido de regreso. Muchas a ustedes gracias. nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.